Las Top Fuel Drag Bikes o motos tipo dragster tienen hasta 1500 caballos de potencia y pueden alcanzar velocidades máximas de 425 km por hora en poco más de 5 segundos. A lo largo de los años han tomado muchas formas y diseños, pero nada se acerca al ingenio del Jade Warrior, a veces también llamado el trineo de arrastre debido a su loco diseño. Dominó cuando corría, pero es un diseño que no ha sido copiado desde entonces. ¿Cómo funcionaba exactamente? ¿Por qué fue tan dominante y por qué nadie lo ha copiado desde entonces? Te contamos todo eso en este vídeo. Bienvenido una vez más a Driver 61 o Driver 61 y al siguiente vídeo de nuestra serie Motorsport, donde analizamos algunos de los artilugios más locos que jamás hayan corrido y revelamos la innovación que hay detrás de ellos. El Jade Warrior participó en la categoría de Top Fuel compitiendo contra motos que tenían este aspecto. Las drag bikes podían alcanzar velocidades de 250 km por hora y a menudo usaban dos motores, uno delante del otro. Estas motos producían la friolera de 400 o 500 caballos de potencia y tenían un chasis alargado especialmente diseñado para soportar tales cargas. Hoy en día las drag bikes son así, con Larry McBride ostentando el récord de 5,83 segundos en recorrer el cuarto de milla, unos 402 metros. Eso significa una velocidad máxima de 373 km por hora antes de desplegar los paracaídas. Las motos dragster usan principios similares a los Top Fuel dragsters de los que hablamos en nuestro vídeo anterior sobre los neumáticos dragster. Los motores tienen cabeceras abiertas que producen 450 kilos o 100 libras de fuerza aerodinámica por sí mismos. En lugar de usar silenciadores para reducir la velocidad de los gases y con ello el ruido, esos motores tienen escapes abiertos para eliminar los gases lo más rápido posible, lo que a su vez conduce a un aumento de la potencia. Sin embargo, hay otro beneficio: el gran volumen y la velocidad de los gases de escape que se lanzan al aire literalmente empuja los neumáticos traseros hacia el suelo, mejorando así enormemente el agarre y por lo tanto la tracción y aceleración. Las motos también usan un neumático similar al de los Top Fuel dragsters, aquellos que se arrugan y pliegan bajo la aceleración inicial antes de inflarse y ganar tamaño al alcanzar velocidades más altas. Esto significa que las drag bikes no necesitan caja de cambio, ya que el cambio de diámetro del neumático hace ese trabajo. Estos bichos aceleran tan rápido que los pilotos han descrito la sensación como agarrarse a un tren que pasa a toda velocidad. Las motos aceleran a 160 km por hora en menos de un segundo. A principios de los años 80, la comprensión de la aerodinámica estaba mejorando y las drag bikes comenzaron a usar carrocerías aerodinámicas para reducir la resistencia al aire. Y como hemos visto en muchas áreas del deporte del motor, esto condujo a algunos diseños increíbles. Pero a nadie se le ocurrió un diseño tan radical como el de Angus MacPhail y su Jade Warrior, o guerrero de Jade. Diseñó lo que podría describirse como una especie de trineo, un diseño con un claro propósito de reducir al máximo la resistencia al aire. Esto es lo mejor del automovilismo, que tanto pilotos como los ingenieros que construyen estas máquinas increíbles llevan hasta el último detalle al extremo, sin importar lo loca que pueda ser la idea. Fue el primer Top Fuel dragster en alcanzar los 320 km por hora con combustible estándar, en lugar del nitrometano ultra volátil que usaban muchos de los competidores. Su diseño de la cabeza por delante le permitió recuperar la diferencia en potencia, ya que tenía una serie de beneficios de rendimiento. En primer lugar, redujo el área frontal de la moto en más de la mitad, reduciendo así drásticamente la resistencia que producía. También le permitió construir una carrocería extremadamente aerodinámica para reducir aún más la resistencia y hacer que esta moto pareciese una auténtica bala dirigible. En segundo lugar, colocó mucho más peso en la parte delantera de la moto. El problema con estas drag bikes surge obviamente de todo ese par motor, que tiende muchísimo a levantar la rueda delantera y hacer un wheelie o caballito. Ahora, muchas motos tienen incluso dos ruedas estabilizadoras que salen de la rueda principal para estabilizar la moto cuando empieza a moverse. Debido a que el peso del cuerpo de Angus estaba apoyado en la parte delantera de su moto, las ruedas estabilizadoras no eran necesarias, lo que significaba una reducción de peso además de un aumento de la eficiencia aerodinámica. Increíblemente, este chasis largo y bajo también lograba que esta drag bike pudiese usar el efecto suelo para generar más carga aerodinámica, incluso estando parada. Pero de eso hablaremos más adelante. Entonces,
¿Y qué la propulsaba? Pues usaba un motor de 4 cilindros en línea construido por Ford Cosworth. Sin embargo, Angus modificó bastante ese motor poniéndole un cárter más grande y un cilindro completamente personalizado que él mismo fabricó. Estas modificaciones llevaron este motor de 2 litros hasta los 500 caballos de potencia. Angus había trabajado anteriormente en Havilland, el fabricante de aviones de renombre mundial, y también en Ford, donde de hecho participó en el proyecto GT40, como sabéis, uno de los coches de carreras más icónicos jamás fabricado. Esto significaba que tenía acceso a técnicas de fabricación de alta gama y a materiales de lo más exóticos, lo que le otorgaba una clara ventaja sobre sus rivales. McPhail equipó la moto con un tubo enorme y un convertidor de par para impulsar la rueda delantera. Esto es algo que podrías encontrar en un coche de calle normal, con caja de cambios automática, no como los embragues de carreras que los otros dragsters usaban en ese momento. Eso le permitió mantener el peso bajo, aunque también le supuso un compromiso en el rendimiento para la salida. Entonces, en lugar de revolucionar el motor y después soltar el embrague cuando se apagaban las luces del semáforo, McPhail en su lugar tenía que pisar directamente el acelerador. La Jade Warrior era, de hecho, una de las peores motos en la salida, pero no en agarre y eficiencia aerodinámica. La carrocería estaba hecha de fibra de carbono, mientras que el chasis estaba soldado con tubos de acero para crear un marco espacial ligero, y el motor estaba montado en la parte trasera con los tubos de escape libres apuntando hacia arriba para aumentar el agarre, como hemos comentado antes. Sin embargo, eso no fue lo que hizo que el Guerrero de Jade fuese tan especial. Era el increíblemente innovador sistema de efecto suelo similar al del Lotus de Fórmula 1 de la época. Es que es muy fuerte pensar que se trataba de algo que en ese momento solo lo estaba usando la Fórmula 1. Así que aplicarlo en una drag bike fue completamente algo excepcional. Algunos de los gases de escape en realidad se canalizaban más allá de la parte trasera del suelo. Eso, a su vez, aspiraba más aire a través del fondo plano y generaba más fuerza hacia abajo incluso cuando estaba parado. Esto es similar a los difusores soplados que vimos en la Fórmula 1 no hace mucho tiempo. El Jade Warrior también usaba faldones para sellar los bordes del suelo, al igual que el Lotus 79. Eso mantenía la presión baja debajo del coche, aislada del aire exterior, y aumentaba aún más la carga aerodinámica. Todo ello hacía que el Jade Warrior tuviese una increíble cantidad de agarre para la salida y además era muy estable hasta velocidad máxima de 320 km por hora. A pesar de que el trineo se veía bastante precario y solo tenía una rueda de scooter en la parte delantera, Angus decía que la moto era relativamente fácil de mantener bajo control. En realidad, a veces producía incluso demasiada carga aerodinámica. Angus descubrió que no podía hacer burnouts o quemar rueda antes de la carrera debido a la fuerza aerodinámica adicional. Entonces, como era tan ingenioso, añadió una válvula para poder desconectar el sistema y permitir que las ruedas traseras patinasen para dejar goma y mejorar la tracción para la salida. Toda esa ingeniería hizo que McPhail fuese el primer inglés en bajar de los 9 segundos en el cuarto de milla y que el Jade Warrior sea reconocido como una de las motos más innovadoras que jamás hayan corrido. Desafortunadamente no ganó ningún campeonato mundial debido a la mayor potencia de las motos con nitrometano. Si estás disfrutando este vídeo, suscríbete para ver más contenido parecido. Bien, ¿y por qué nadie ha copiado este diseño tan extravagante? Bueno, poco después del Jade Warrior, el combustible de nitrometano se hizo mucho más habitual. Lograba que los motores de las drag bikes produjesen más de 1000 caballos de potencia y tuviesen mucho más par motor, lo que a su vez requería una rigidez increíble del chasis para evitar que se partiesen por la mitad. E incluso McPhail, con sus 500 caballos, decía que podía sentir el chasis flexionándose en las salidas. De manera que si ese chasis ya estaba al límite, imagínate con aún más potencia. Te recomendamos que veas este otro vídeo, creemos que te encantará. Y no dudes en suscribirte al canal. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.